Como se acaba de exponer en la videoconferencia anterior, muchos genes son codificantes de proteínas y se transcriben en RNA mensajeros, que se traducen finalmente en sus proteínas respectivas. Sus productos son las enzimas, las proteínas estructurales, los receptores y proteínas reguladoras que se encuentran en diversos tejidos y tipos celulares humanos. Sin embargo, como se ha descrito brevemente, hay otros genes cuyo producto funcional parecen ser el propio ARN mensajero. Y en este sentido, el ARN mensajero, un 5% de ellos codifican proteínas, pero hay un 95% que no codifican proteínas. Estos RNA no codificantes tienen una serie de funciones en las células. Muchos científicos lo tiraron a la basura, pero se ha podido demostrar que tienen un papel importante en la regulación de la expresión de la información genética. Aunque muchos aún no tienen una función identificada, según estimaciones actuales, entre 20.000 y 25.000 genes de RNA no codificantes existen, además de los alrededor de 20.000 genes codificantes de proteínas que se comentaron previamente. Por lo tanto, el conjunto de RNA no codificantes, o sea que no codifican proteínas, suponen alrededor de la mitad de todos los genes humanos identificados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo relacionado con el cromosoma 11. El cromosoma 11, además de sus 1.300 genes codificantes de proteínas, tienen 1.000 genes de RNA no codificantes. Entonces, algunos de los tipos de RNA no codificantes desempeñan papeles en gran medida genéricos en la infraestructura celular, incluidos los RNA de transferencia, los RNA ribosomales implicados en la traducción de los RNA mensajeros en los ribosomas, otros RNA implicados en el control del corte y empalme de RNA y pequeños RNA nucleolares implicados en la modificación del RNA ribosomal, entre tantas funciones. Otros RNA no codificantes pueden ser bastante largos, que son llamadas RNA no codificantes largos. Están los llamados de interferencia, bien, que también participan en la regulación génica, en el silenciamiento génico y también en las enfermedades humanas. Una clase particular de RNA pequeños con una importancia creciente son los llamados microRNA, descubiertos por Ambrose y Rufkun, abordado en la videoconferencia anterior, que están compuestos por apenas 22 pares de bases nitrogenadas que suprimen la traducción de los genes diana al unirse a sus respectivos RNA mensajeros y regular la producción de proteínas a partir de los transcritos diana. Entonces, ¿qué son los microRNA? ¿Cómo funcionan los microRNA? Bueno, esto lo vamos a abordar en esta videoconferencia. No se vayan. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Entonces, ¿qué son los microRNA? Es el nombre de una familia de moléculas que ayudan a las células a controlar los tipos y cantidades de proteínas que producen. Es decir, las células utilizan microARN para ayudar a controlar la expresión genética. Las moléculas de microARN se encuentran en las células y en el torrente sanguíneo. Ya habíamos estudiado que se han identificado mucho más de 1.000 genes que codifican RNA micro, o sea, los llamados microRNA, en el genoma humano. Algunos están conservados en la escala filogenética. Se encuentran desde el gusano Caenorhabditis elegans hasta la especie humana, mientras que otros parecen tener un origen evolutivo muy reciente. Se ha demostrado que algunos microRNA
inhiben la traducción de cientos de RNA mensajeros que sí codifican proteínas, cada uno con diferentes combinaciones de RNA diana en distintos tejidos. Por tanto, se ha propuesto que los microRNA en conjunto controlan la actividad de hasta el 30% de todos los genes codificantes de proteínas del genoma, estimados colegas. El 30% de los RNA mensajeros que codifican proteínas, su función depende de estas diminutas partículas. La supervivencia y regulación de muchos RNA codificantes depende de estas diminutas partículas. De manera que dependiendo del nivel de expresión de las mismas, así será la función del 30% de los RNA mensajeros y de todas las proteínas que se codifican de ellas. Por lo tanto, nosotros estamos regulados a expensas en parte de estas diminutas partículas. ¿Cómo el microRNA controla la expresión genética? Bueno, en este caso, al unirse con el ARN mensajero en el citoplasma celular, en lugar de traducirse rápidamente en una proteína, el ARN mensajero es demolido, es destruido y por lo tanto no puede ir al ribosoma a sintetizar su proteína. Ese ARN mensajero marcado se destruirá y sus componentes se reciclarán o se conservará y se traducirá más tarde. Por lo tanto, si el nivel de un microRN en particular es subexpresado, o sea, su nivel en la célula es anormalmente bajo, entonces la proteína que regula normalmente va a estar sobreexpresada. Su nivel será inusualmente alto en la célula. Y por el contrario, si el microRNA está sobreexpresado, es decir, su nivel es inusualmente alto, su proteína estará subexpresada, o sea, inusualmente por debajo de los niveles normales. Y de esta manera es como se regula la expresión de la información genética. ¿Qué hay con la biogénesis de los microRNA? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se sintetizan? ¿Cómo funcionan? Bueno, paralelamente a la clonación de genes de microRNA adicionales, varios grupos de investigación dedicaron intensos esfuerzos a comprender la biogénesis y los mecanismos de acción de los microRNA. Muchos genes de microRNA son unidades transcripcionales independientes, a veces agrupadas, mientras que otras se forman a partir de los intrones, o sea, de las regiones no codificantes de los genes que codifican proteínas. Y se resume en los siguientes pasos. En primer lugar, los microRNA primarios o canónicos, que es el primer nombre que reciben, son transcritos por la ARN polimerasa 2 y presentan una secuencia estructurada en una horquilla. Bien, esta horquilla sirve como sustrato para el procesamiento en el núcleo por parte de un microprocesador, que es un complejo heterotrimérico que contiene una endonucleasa llamada DROSHA, que también se conoce con el nombre de RNAsen, y la proteína de unión a RNA, que también se conoce con el nombre de PASHA, para escindir entonces ambas hebras y producir un microARN precursor, ya no primario, sino precursor, y se le llama premicroARN, que normalmente tiene una longitud de 60 a 70 nucleótidos aproximadamente. Luego viene la exportina 5 y una proteína llamada RAN-GTP, que facilita el transporte del premicroRNA al citoplasma. Y ya en el citoplasma, el procesamiento posterior por una proteína llamada DICER o DICER. Una endonucleasa forma un dúplex de microRNA. La hebra de microRNA se carga en un complejo silenciador que contiene la proteína argonaute, mientras que la otra hebra pasajera se desplaza. Entonces, una vez que la hebra de microARN se carga en el complejo silenciador, puede llevar a cabo entonces su regulación negativa específica de la secuencia de los ARN mensajeros mediante una traducción reducida
o simplemente una degradación del ARN mensajero. Es capaz de unirse a un ARN mensajero diana, destruyéndolo, y por lo tanto no hay síntesis de ese polipéptido, no hay síntesis de proteína. Esta es una célula, la unidad básica de todos los organismos vivos. Nuestro cuerpo está formado por diferentes tipos de células, como la piel, los músculos o las células óseas. Tienen diferentes estructuras y funciones, pero contienen componentes similares como el núcleo. El núcleo contiene el ADN, que codifica las instrucciones para el desarrollo y la función celular. Esta información se organiza en segmentos de ADN llamados genes. Casi todas las células contienen idénticas copias de estos genes. Pero si hay las mismas instrucciones para todas las células, entonces, ¿por qué hay tantos tipos diferentes? La razón es el silenciamiento de genes. La información genética se puede desconectar. Entonces, durante el desarrollo, una célula solo lee las instrucciones que son necesarias para obtener las estructuras y funciones características. Para silenciar genes, una célula puede usar un microRNA. Esta poderosa molécula es capaz de desactivar genes al inactivar los ARN mensajeros, que son necesarios para traducir la información genética en proteínas. De esta manera, los genes se pueden desactivar. Los microRNA participan en la regulación de la célula de su desarrollo hasta su muerte. Su desregulación puede tener graves consecuencias para nuestro cuerpo y puede causar una variedad de enfermedades como el cáncer y las enfermedades del corazón. Al tener un impacto tan grande en nuestra vida, los microRNA merecen una mirada más cercana. Así que empecemos por el principio. MicroRNA, biogénesis y su función. Al igual que las proteínas, los genes que codifican los microRNA están contenidos en el núcleo del ADN. Cada gen es transcrito por la RNA polimerasa, que produce un ARN regulador o mensajero. En este caso, la transcripción es un microARN primario que forma una estructura típica de bucle en horquilla. Se convertirá en el microARN final, con función reguladora después de varios pasos de procesamiento. Primero, el tallo de doble cadena es reconocido por la proteína DGCR8, una enzima llamada DROCHA. Se asocia con DGCR8 para formar un complejo de microprocesador que puede cortar el ARN en un microRN precursor más pequeño. Ahora se puede exportar al citoplasma, donde inactivará el ARN mensajero de uno o varios genes. El microRN precursor sale del núcleo a través de un poro nuclear por la molécula transportadora exportina 5. En el citoplasma se reconoce precisamente por una gran proteína ARNasa llamada dicer. Dicer es sin del bucle del tallo y forma una molécula de microARN de doble cadena corta. En el siguiente paso, una proteína argonauteago2 interactúa con dicer para unir el microARN. El microARN se desarrolla y se libera una hebra. La hebra restante, llamada hebra guía, interactúa con AGO2 y algunas proteínas adicionales para formar el RISC, el complejo silenciador inducido por ARN. Ahora se puede guiar a su objetivo e inactivar uno o varios genes. El ARN mensajero de un gen diana es complementario a la secuencia de microRNA que permite el apareamiento de bases. Una vez unido, hay dos formas en que RISC puede inactivar el ARN mensajero. Las proteínas en el complejo pueden simplemente cortar el ARN mensajero, que será destruido. La inhibición de la traducción es otro mecanismo. En este caso, el complejo RISC evita que el ribosoma se una al ARN mensajero. En ambos casos, el ARN mensajero no se traducirá en una proteína y el gen se silenciará. Desde su descubrimiento en los años 90, las partes principales de la vía del microRNA siguen sin estar claras. Sin embargo, con su papel esencial en muchos procesos biológicos, los microRNA ofrecen un gran potencial para la medicina y podrían convertirse en tratamiento clave de diversas enfermedades en el futuro.
De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.